La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Queridos hermanos, bueno, he querido grabar este video, primero a petición de algunas personas que me han dicho que diga algo al respecto sobre esto que medio se está viendo ahí en imágenes y que hace referencia al rito que se hizo en la intronización o la apertura del Sínodo de Amazonías. Como producto de esto, se ha creado una matriz de opinión contra el Papa Francisco, tildándolo incluso de idólatra y considerando que estos gestos realizados en el sínodo responden a una situación idolátrica o a una práctica idolátrica dentro de la iglesia. Ahora vean ustedes el daño que se puede estar haciendo en este momento y la confusión que se está creando dentro de la misma iglesia. Yo quiero comenzar explicando lo que significa la palabra idolatría, porque ciertamente Dios es celoso de otros dioses, no es celoso de imágenes, porque Dios no es una imagen, no puede estar celoso de una imagen. Dios es Dios. Entonces Dios comienza a sentir celos del hombre cuando el hombre tiene otros dioses. Las Sagradas Escrituras en el capítulo 32 del Éxodo nos enseñan que el Señor se hace celoso cuando un pueblo voltea la mirada hacia Él y la pone en otro Dios. Cuando el pueblo de Israel, según el capítulo 32 del Éxodo, construye un becerro, Dios no está celoso por la construcción del becerro. Dios está celoso en el momento que el pueblo de Israel se pone frente a ese becerro y dice: Shema Israel, escucha Israel, este es el Señor tu Dios que te sacó de Egipto. Imagínense todo lo que el Señor había hecho para liberar a su pueblo de Egipto. Las 10 plagas de Egipto, la muerte de los primogénitos egipcios, apertura del mar, ahogar a los soldados del faraón. Todo esto que el Señor había hecho para liberar a su pueblo y llevarlo a la tierra prometida, se le atribuye inmediatamente a un becerro. Obviamente el pueblo de Israel dijo: este es el Señor tu Dios que te sacó de Egipto, hagamos fiesta para el Señor. ¿Y quién era ese Señor? Nada más y nada menos que un becerro. Ah, claro, partiendo de esa premisa, inmediatamente Dios es celoso, porque ya eso no es un becerro, ya eso no es una imagen, ya eso no es una estatua, ya eso es un Dios. Ahí sí cambia la cosa. Entonces, bueno, llevaron a la entronización del sínodo estas imágenes representativas de unas deidades de la Pachamama propia de la cultura amazónica, y el Papa pues permite que esto sea recibido, pero más como en una óptica de un encuentro cultural y de reconocimiento al otro. Porque ahí hay otro problema, que a nosotros nos ha encantado, y la historia lo ha dicho, como cristianos, nos ha encantado la colonización. No mostrar a Jesús como el Señor y Salvador, sino muchas veces imponerlo. Pero eso, tenemos complejos de superioridad, entonces nos creemos más que los demás, no reconocemos las otras culturas. Y ustedes dirán: padre, pero entonces, ¿qué papel juega Jesucristo en todo esto? ¿Es Señor y es Salvador? Claro que lo es, pero nosotros no se lo podemos imponer a ninguna cultura a la fuerza. El capítulo 3, versículo 5 del Éxodo dice, cuando el Señor va a hablar con Moisés para sacar a su pueblo de Egipto, le dice a Moisés: descálzate, que el lugar que pisa es santo. Y eso queda enmarcado en toda la práctica de la vida del creyente. El lugar que nosotros pisamos a diario, santo, esa tierra santa que se pisa todos los días, es el corazón del hombre al que nosotros pretendemos evangelizar. Y para nosotros evangelizar una cultura, para nosotros evangelizar un pueblo, nos tenemos que descalzar. No podemos llegar con nuestras seguridades, con nuestros juicios y prejuicios, y luego queriendo imponer nuestras verdades absolutas a los demás sin preguntar, sin conocer. Entonces yo siento que esto, en vez de ser criticado al Santo Padre, deberíamos verlo desde la óptica del acercamiento a una cultura en la que se puede poco a poco hacer un proceso
y no para despojarlos de sus tradiciones y sus cuestiones culturales, pero sí para ir demostrando cada día más a Jesucristo como el Señor y el dador de la vida, como la buena noticia, como el Salvador, y etcétera. Y yo digo como para irlo enseñando, pero yo vi este video y estas personas respetando su cultura ancestral, lo que sea, terminaron haciendo una reverencia al Santo Padre en la que se hacían la señal de la cruz. Es decir, que hay un reconocimiento ya de Jesucristo también como su Señor y su Salvador. Entonces, bueno, eso es lo primero. La idolatría comienza cuando algo se es reconocido como Dios. Vamos a suponer que para esta gente la Pachamama es un Dios, pero para el Papa Francisco no es un Dios. El Papa Francisco respeta su cultura, respeta su tradición, va a dialogar con una cultura y le va a imponer de qué forma van a ir al Vaticano, despojado de todas sus costumbres, de todas sus creencias, de todas sus tradiciones, del modo de ser. Entonces ya no va a dialogar con esa cultura, ya no va a ser un diálogo, sino van a ser interlocutores de un mensaje que el Papa les quiere dar, y ya está. Y así no se dialoga, y así no se crece socialmente, no se crece humanamente. Y también la Iglesia ha ido entendiendo poco a poco, y el Papa Francisco nos ha ido regalando a nosotros que nosotros de una u otra forma estamos integrados a los demás, que nosotros no somos una isla, sino somos también una entidad cosmológica. Somos parte de la casa común, somos parte del universo, somos parte de la creación. La creación es la máxima manifestación del poder de Dios, en ella encontramos también a Dios. Obviamente no es un Dios y no es nuestro Dios, pero forma parte de la creación. Entonces, bueno, yo digo, en vez de estarle cayendo al Papa, que ahorita voy a hablar también de otra cosa importante sobre quienes le llaman Santo Padre, pero utilizan estos medios para faltar el respeto, para cuestionarlo y para malponerlo. Tú no puedes contradecir decir una cosa y luego decir otra. Entonces, bueno, aquí realmente yo no encuentro, queridos hermanos que me han pedido que grabe este video, no encuentro ningún gesto de idolatría. Si el Papa estuviera agarrando un gesto de estos de alusivos a la Pachamama y le hubiese dicho al pueblo católico: este es tu Dios que te sacó de Egipto, este es tu Dios que te liberó en la cruz, este es tu Dios y lo tienes que reconocer, inmediatamente estuviera provocando un acto idolátrico. Y si se lo estuviera incluso creyendo él y hubiese dicho: este es mi Dios. Pero no, ni siquiera en este gesto aquí a continuación se nota que el Papa está un poco reácido a la idea de que como 2 o 3 veces el indio va a intentar colocarlo en collar, que finalmente se lo coloca, pero no se ve una apertura del Papa queriendo poner ese collar. Y finalizado el video, yo observé el video completo. Al finalizar, el Papa se quita la prenda, pero esta prenda precisamente, esta prenda que le está intentando colocar, pero la acepta por respeto al otro, la acepta por respeto a su cultura, a su creencia, al humano del otro. Pues nosotros, mira, el último gesto del indio es hacerse la señal de la cruz. Bueno, pero comenzamos por ahí, hablando con ellos. Luego por el camino, como dicen coloquialmente en mi tierra, por el camino se van arreglando las cargas. Pero nosotros pretendemos que se convoque un sínodo, y en la apertura del sínodo los indios están despegados de toda la cultura ancestral de su vida y han renunciado a todo lo que ellos son. ¿Por qué? Porque la iglesia los convocó a un sínodo. De verdad que somos bastante injustos. Y también hay otro pecado que yo lo quería mencionar, y es el trato o la falta de respeto contra el privado de Pedro. En las Sagradas Escrituras no hay un solo texto en el que diga que la misión de resguardar la fe de la iglesia está a cargo o de un profeta vidente, o de un cura, o de un laico muy creyente, o etcétera, lo que sea. No. Jesús le dejó el encargo de cuidar incluso de sus apóstoles. Yo rogaré por ti. Todos van a ser zarandeados, pero yo rogaré por ti. Esa misión se la entregaron a Pedro. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, capítulo 16 del Evangelio de San Mateo. Y ni siquiera las fuerzas del Cadés del infierno podrán prevalecer sobre ella. Esa misión se la entregó a Pedro. Pedro, ¿me amas?
Más que estos, sí, apacienta mis ovejas. A Pedro. Pedro, ¿me amas? Tú sabes que te quiero, Señor. Apacienta mis corderos. Misión para Pedro. O sea, el primado de Pedro está en la persona del Santo Padre. Esa es nuestra fe. Nosotros, para sentirnos plenamente católicos, tenemos que gozar de la catolicidad y la comunión con la iglesia. Y la comunión con la iglesia pasa por el hilo conductor que llega hasta donde está el Papa. La voz de Cristo para el mundo, la voz del Papa. La voz de la iglesia es la voz, sí, obviamente del pueblo, pero Jesucristo tiene al Papa para guiar a la iglesia, para protegerla, para cuidarla y para llevarla a pastos seguros, como dice el Salmo 23, a fuentes tranquilas. Entonces, o nosotros creemos en esto, creemos que el Espíritu Santo fue quien puso al Santo Padre para este momento histórico de la iglesia como Papa. Creemos en esto, nos convencemos en esto, o recojamos y vámonos. Porque si esto es cosa de hombre, entonces ¿qué estamos creyendo? Si este Papa no va a responder al momento histórico que está pasando la iglesia, entonces recojamos y vámonos. Porque en el peor de los casos, ni siquiera con otras situaciones más difíciles en la historia de la iglesia, no se puede hacer anacronismo religioso y no se puede juzgar el pasado. ¿Por qué? Porque esos acontecimientos, incluso dolorosos, dañinos o lo que haya pasado a nivel de la historia de la iglesia, nos han traído hasta acá, hasta lo que somos. Y bueno, yo siento que el Santo Padre está intentando abrirse al mundo. La iglesia está obligada a comenzar a abrirse un poquito al mundo, a reconocer el otro. Hemos pasado la edad medieval de imponer todo lo que creemos a la fuerza, a la buena o a la mala. La religión de Jesucristo, obviamente, instaurada en la iglesia apostólica, la iglesia católica. Eso no lo niego yo, eso es una verdad. Pero esa religión de Jesús, queridos hermanos, esa religión del Señor, pasa por una práctica sencilla: el reconocimiento del otro. Tuve hambre, me diste de comer. Preso, me visitaste. Desnudo, me vestiste. Forastero, me hospedaste. O sea, el reconocimiento del otro. El reconocimiento total del otro, del humano. Curaba el Señor el sábado porque la necesidad era más grande que la ley. Porque el dolor debe ser erradicado primero que cualquier cumplimiento dogmático o ritual, lo que sea. La persona, el reconocimiento de la persona, el reconocimiento de su historia, de su cultura, debe ser algo extremadamente importante para nosotros como cristianos. No podemos imponerle nada a nadie. Y bueno, termino con esto. No hay un acto idolátrico. ¿Por qué no lo hay? Porque Jesús lo dejó claro en la conversación con la samaritana. La samaritana le dijo: nosotros venimos al monte de Jacob, los judíos suben a Jerusalén. Y Jesús le dijo: los verdaderos adoradores ya ni tendrán que ir al monte, al pozo de Jacob, ni tendrán que ir a Jerusalén, sino que lo harán en espíritu y en verdad. Es decir, que la adoración pasa no por gestos ya de postrarse. Antes sí, en el Antiguo Testamento sí, pero ya la adoración no pasa solamente por gestos, sino por conexión espiritual, en espíritu y en verdad. Una persona, por ejemplo, puede estar de lo más tranquila en la iglesia, sentada o arrodillada frente al Santísimo Sacramento del altar, y puede estar pensando si cerró la puerta de su casa, puede estar pensando en los problemas que tuvo con sus hijos o con su esposa, y eso no lo hace estar en adoración, aunque está postrado ante el Santísimo Sacramento del altar, que es para nosotros Dios. Que si este cura franciscano se postró en el momento del rito, pero es que ese postramiento puede ser una veneración, puede ser un respeto. Nosotros en la Iglesia Católica tenemos imágenes y pasamos y hacemos incluso una venia, algunas imágenes, algún gesto de veneración. Por eso no reconocemos que esa imagen sea Dios, o hacemos un acto de idolatría. Veneramos esa imagen porque nos representa un santo, puede ser la imagen de Jesucristo, y ni siquiera nos arrodillamos frente a la imagen de Jesucristo, nos arrodillamos frente al Santísimo Sacramento del altar. Hacemos un acto de veneración, sí, ni menos del de la Virgen María o de algún santo. Hacemos un acto de veneración, de reverencia,
porque reconocemos algo especial dentro de la imagen que nos dice algo espiritual, pero no estamos haciendo un acto idolátrico. Si no, tendríamos que sacar todas las imágenes de la iglesia, porque si tener ya una imagen, con puro tenerla, o hacer un acto de reverencia hacia esa imagen es idolatría, nosotros estaríamos cayendo en idolatría. Y esto realmente debe ser aclarado. Y a mí me preocupa que se trate de confundir, porque como dicen en mi tierra, lo que es bueno para la pava es bueno para el pavo, o viceversa. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos que me pidieron grabar o dejar este video, lo hago con mucho cariño. Espero me puedan entender, y también yo espero con esto no ofender a nadie, pero sí tenemos que dejar en la iglesia un poquito el fanatismo, el escrúpulo y el legalismo. Eso le hace mucho daño a la iglesia, y nosotros vayamos escuchando la voz del pastor. El Salmo 23 dice: el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace reposar y a fuentes tranquilas me conduce. Y cuando va por cañadas oscuras, tu vara y tu callado me sosiegan. Y a mí me encanta ese pedacito porque en una óptica de exégesis, eso de que la vara y el callado me conduce, me llevan, es porque la oveja de noche no ve, en la oscuridad no ve, pero el sonido del callado y del pastor hace que la oveja sepa por dónde va el pastor. El pastor es el Santo Padre, que en este momento lleva a la iglesia. Aun cuando haya un momento de oscuridad por todo lo que está ocurriendo en la iglesia, nosotros tenemos que ir atentos a la voz y al sonido del callado del pastor. Dios los bendiga, Dios me les guarde a todos. Y bueno, nada, seguiremos intentando dar respuesta a cada acontecimiento que pasa en la iglesia, y quiero también aprovechar pues mi canal. No lo había pensado realmente, pero en vista de que hubo personas que lo pidieron, pues comenzaré de una que otra forma también pues a dar algún tipo de respuesta a los acontecimientos que puedan ir pasando dentro de la iglesia. Dios me les bendiga, Dios les guarde, la paz esté con todos ustedes, y recuerden siempre que nuestra catolicidad pasa por la comunión con el Santo Padre. Amén.